¿Qué tal, amigos? ¿Qué razón tenía mi tocayo, el David, a.k.a. Vini, que comenta en el canal muchas veces? De hecho, es el máximo seguidor del canal. Y decía: David, no te preocupes, porque quiero decir, cuando yo hablaba de que no había tenido una familia normal, padre, madre, etcétera, y él me decía: tú tranquilo, porque los que hemos tenido padre y madre normal, tampoco es que lo hayamos pasado muy bien. O sea, también hemos tenido nuestro drama, ¿no? Y lo seguimos teniendo, de hecho. Y sí, conozco a mucha gente con familia normal, entre comillas, con su padre, con su madre, con su casa, y aún así no son mucho más felices que lo que puedo ser yo. No están mucho más contentos con su vida por el hecho de tener padre, madre, mientras que yo no lo tuve, ¿no? Y a partir de cierta edad es casi mejor no haber tenido padres, porque al final te haces a ti mismo y no cargas con ese lastre de tus padres, ¿no? Es decir, si tu padre te fuerza a ser de una manera, pues eso es un lastre que tienes que quitarte, ¿no? Y construirte a ti mismo, realmente adaptarte a los tiempos, porque lo que te enseña tu padre a lo mejor ya no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿vale? Pero en general, ¿por qué digo esto? En general, la generación boomer ha sido una generación que no se ha preocupado de sus hijos, y que sin embargo no para de repetir el mensaje de que nos han sobreprotegido. A los millennials y a las siguientes generaciones nos han sobreprotegido. Eso es lo que dicen ellos. Pero lo que han hecho en realidad es lo contrario. Nos han abandonado a nuestra suerte. No nos han dado los conocimientos necesarios para sobrevivir en este mundo. Y nunca han pasado tiempo con nosotros y nunca se han preocupado realmente por nosotros, ¿vale? Hay dos tipos de personas: el que cuando te ve en apuros coge y te ayuda sin más, y luego está la persona que te ve en apuros y lo que hace es señalarte con el dedo, juzgarte y reírse de ti, o hacerte sentir mal, decirte que cómo has podido llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo has dejado que todo se degrade tanto? La culpa es tuya. No has hecho suficiente, tú no eres suficiente y por eso estás como estás. Sin tener en cuenta nada de todo lo que estoy hablando aquí, ¿no? A lo mejor no has tenido padre o has tenido un padre, pero sería mejor no tenerlo, porque total, para el caso que te hace o para la mierda que te enseña, Yo, fijaos, estoy a pocos días de quedarme en la puta calle. Todavía estoy buscando sitio y nadie me ayuda, ¿no? No es que tienes perros, no, aquí no se aceptan perros, o tienes que pagar 2.000 euros de depósito, o sea, te piden cosas imposibles para mí, pero bueno, que para mucha gente son imposibles, ¿vale? Es como un sesgo, un filtro que dicen de aquí no pasa si no tienes muchísimo dinero o no eres amigo de alguien, ¿no? En esta sociedad al final parece que si no eres amigo de alguien o conocido de alguien o tienes un padrino, pues da igual lo que te esfuerces, porque estás jodido, ¿vale? La sociedad te empuja hacia afuera. Pero volviendo al tema, ¿no?, de los padres, hemos tenido unos padres. Yo no lo tuve, pero quien lo tuvo ha tenido un padre que no se ha preocupado y que
al final lo único que ha generado en su hijo es frustración, falta de autoestima, un vacío de conocimiento, porque los padres normalmente son los que enseñan a los hijos a ser hombres. A lo largo de la infancia no, pero a partir de la adolescencia ya se le empieza a enseñar cómo ser un hombre, ¿no? Y cómo aguantar las embestidas de esta vida, cómo reaccionar correctamente, ¿eh? Entonces, al final, la gente que triunfa en la vida o que le va bien en la vida es gente que ha tenido un buen padre. Y las mujeres igual, ¿eh? Las mujeres que toman buenas decisiones en la vida es porque han tenido buenos padres, porque el padre le ha enseñado acerca de los hombres y cómo elegir o cómo no elegir. Yo a lo largo de la vida he conocido chicas que, pues eso, que seguían los consejos de su padre a la hora de elegir chico, de elegir pareja. Y generalmente han sido mujeres que no han sufrido tanto, no han tenido relaciones tortuosas, no. Han tenido relaciones sanas, porque han sabido elegir, porque han sabido esperar, ¿eh? No se han dejado llevar por la lujuria del momento o por la emoción del momento, sino que han dicho, espérate, porque yo tengo un método que me ha enseñado mi padre para saber si este tío me conviene o no me conviene. Entonces, al final, también las mujeres más inteligentes y menos tóxicas, pues son las que han tenido un buen padre, ¿no? Entonces, bueno, las generaciones estas nuevas de ahora, los que ahora son niños, mira, ahí están los niños, ¿vale? Los que ahora son niños directamente no tienen padre, lo que tienen es una madre soltera, un padre desconocido, un padre random, ¿vale? Porque a su madre se la follaron 27 veces y la madre no sabe ni quién es el padre. Eso es la generación nueva, ¿no? Pero los millennials, que es la última generación que sí crecieron en familias normales, ¿vale? Yo era un caso excepcional. Lo normal era tener tu padre y tu madre, salvo algún accidente o algo raro, ¿no? Como un amigo que se murió su padre de un ataque al corazón cuando él tenía 15 años o 14. Bueno, pues quitando esas situaciones puntuales, el 99% de los niños tenían sus padres y su madre. Pero ya fue una generación, los boomers, que solo le importaba el dinero, ¿no? Y incluso de cara a su hijo, decir, no, es que mira, mi hijo, si quiero que me respete mi hijo, pues tengo que conseguir mucho dinero, ¿no? Entonces han sido la generación de eso, de acumular, de ganar mucho dinero, de acumular y de no soltarlo. También ha sido la generación de ignorar a sus hijos porque es que tengo mucho trabajo, ¿no? Esto, la película que mejor lo muestra es Hook, la película de Steven Spielberg y Robin Williams, el tío que supuestamente se suicidó, ¿vale? Que yo no me lo creo, yo sé que sigue vivo en alguna parte. Es más, creo que lo he visto en internet. Está más delgado el tío. Pero bueno, el Robin Williams, ¿no? El que se suicidó, pues ese hizo de Peter Pan, pero de Peter Pan adulto, es decir, ya el hombre adulto moderno, el boomer. O sea, vosotros queréis ver al boomer por excelencia, por antonomasia, es Robin Williams en la película Hook, ¿vale? Curiosamente no es el Capitán Garfio, el boomer. Curiosamente el Capitán Garfio hace un despliegue de lógica y uso de la razón mucho más impresionante que que un adulto boomer como Peter Pan, ¿no? Sí, Peter. Y su hijo le reclama que nunca va... Joder, con el niño. Que nunca va a sus partidos,
que nunca le hace ni puto caso, que nunca juega con él, y el padre siempre al teléfono, ¿eh? El padre siempre al teléfono, haciendo sus negocios, que es que tengo una reunión muy importante, no, es que me tuve que quedar con los socios porque ya sabes, cariño, eso a su mujer, cariño, es que tengo que hacerlo, porque es que soy una persona muy importante en esta empresa, me están llamando cada 5 minutos. Bueno, pues yo sé que muchos de vuestros padres han sido así, ¿no? Se han volcado en el trabajo y han pasado de sus propios hijos. Yo creo que es la primera generación de la historia que es tan condescendiente con su propia descendencia, ¿no? Y dices, pero si son tus hijos, o sea, deberías quererlos. Bueno, pero ¿qué pasa con los boomers? Yo creo que los boomers es la generación que empezó a odiar a sus padres, porque sus padres eran católicos, ultracatólicos. Todo esto es culpa del catolicismo, ¿vale? Para mí. Yo desde pequeño me doy cuenta, digo, esta religión de mierda, porque el cristianismo, aunque a mí me enamoró desde el principio, desde muy pequeñito, yo ya leía cosas que me gustaban mucho, pero yo me daba cuenta que la religión en sí, el catolicismo, la institución católica, la iglesia romana apostólica, era un grave error, era como un cepo que le habían puesto a la sociedad, ¿vale? Y como digo, en el pasado el catolicismo, el ultracatolicismo, que es lo que se ha practicado en España, ¿vale? Pues hacía a las personas en general muy infelices, sobre todo a las mujeres, ¿vale? Entonces yo creo que los boomers es la generación que rompió y dijo, se acabó todas estas normas, y en los 60 llegó la liberación hippie y la liberación sexual y el feminismo y el salir del armario, todo eso vino después, ¿no? Pero como una consecuencia lógica de empezar a abrir la lata y de rechazar de pleno lo que había sido el motor espiritual de la sociedad española, ¿vale? Entonces los boomers rompieron eso y dijeron a tomar por culo, lo cual me parece bien, no me parece mal, es decir, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que romper esa dinámica ultracatólica asquerosa que había en España. Si yo hubiese crecido en un país ultracatólico donde todo el mundo lo que le importa más es la apariencia e ir a misa el domingo y el guardar las apariencias, básicamente, una sociedad tan hipócrita como esa, yo tampoco la quiero, ¿eh? O sea, yo puedo ser muy espiritual, creer mucho en Dios, pero yo no soy nada religioso porque las religiones hacen esto. Convierten a la gente en borregos más estúpidos todavía, ¿no? La religión que actualmente la gente sigue, pues es la religión del dinero, ya directamente, sin filtros. A mí lo que me importa es el dinero. Y luego, pues la fama, el poder y la lujuria y todo eso, ¿no? La prostitución, las drogas, bueno, ya sabéis, todo lo que el ser humano se tuerce y se divide, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta ruptura surge de que los boomers odiaban, o sea, llegaron a odiar a sus padres y el sistema que les impusieron, ¿vale? Porque lo asocian a sus padres con el sistema que les impusieron, cuando realmente hay que separar las dos cosas, porque cada generación es víctima de sus circunstancias y de su tiempo, ¿vale? Entonces, si tus padres te enseñaron eso es porque no sabían otra cosa, literalmente. Todos somos presos de nuestra ignorancia, ¿no? Pues la generación antes de los boomers eran presos de la ignorancia y seguían el catolicismo sin cuestionarlo porque era lo que se llevaba en todas partes. Y ya está. Esto hizo que los boomers odiaran a sus padres, pero ¿con quién lo han pagado? No con sus padres, porque los boomers no tienen cojones. Es una generación sin cojones. Por mucho que nos digan, es una generación sin cojones. O sea, ellos jamás se hubiesen enfrentado a sus padres directamente, no. Se hubiesen esperado a que se murieran y decir, vale, ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana.
que en parte eso está pasando ahora. Estamos esperando a que los boomers se mueran para poder hacer un mundo mejor, porque... Entonces, ¿es el mundo de los boomers mejor que el ultracatólico? Posiblemente. Posiblemente hayan mejorado el mundo. Pero, a pesar de todo, por algún extraño motivo, se olvidaron que hay generaciones detrás de ellos, que también tienen derecho a disfrutar del mundo y de sus riquezas, ¿no? Pues eso a los boomers se les ha olvidado. Y han dicho, vamos a disfrutar nosotros, ya el que venga detrás que se joda, ¿no? Entonces, el mundo antes de los boomers, el mundo ultracatólico, ¿era una mierda? Sí, en parte era una mierda. Pero ¿qué tenía de bueno? Bueno, pues que todo aquel que tuviese una familia nunca se iba a quedar en la calle, siempre iba a tener un sitio donde vivir, porque era otra sociedad, era una sociedad en la que todo el mundo pues se tenía que ayudar, mucho más unida, ¿vale? Y una sociedad que no se olvida de las nuevas generaciones, una sociedad enfocada a que las nuevas generaciones crezcan, aprendan y mejoren lo que ya hay, ¿eh? O esa es la teoría, ¿vale? Entonces, por un lado, los boomers mejoraron el mundo porque rompieron con la religión, que está muy bien, pero por otro lado empeoraron el mundo porque ahora es una sociedad que le da exactamente igual el futuro. Y una generación de gente joven que no tiene futuro, que no sabe qué va a pasar dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, no sabemos nada porque todo está como loco, pues es una generación que no va a tener hijos. No vamos a tener hijos por muchos motivos, y no solo porque Schopenhauer dijera que tener hijos es lo más estúpido que puede hacer un hombre en su vida, porque ya te obliga a renunciar a tu propia identidad y a tu propia vida, ya tienes que enfocarte en ese nuevo ser, evidentemente, y dejar a un lado todo lo tuyo, ¿no? Entonces ese es el gran fallo de los boomers. Los boomers no debieron tener hijos, puesto que nunca los quisieron y luego cuando los tuvieron no les hicieron caso. Y lo que han creado es una generación pues débil, pero que la culpa no es de esa gente, de nosotros que somos débiles en ese sentido, porque cuando tú vienes al mundo, tú no vienes de forma independiente, tú vienes dependiendo de tus dos padres. No solo para comer y dormir, para todo lo demás, para el conocimiento, para el desarrollo, para el crecimiento. Es que es todo, ¿no? Entonces, los boomers son una generación que piensan que a un hijo solamente hay que darle comida y ya está. Que si tú le pones un plato de comida, ya está, no estás haciendo nada ilegal, nadie te puede denunciar, tú eres un buen padre, porque tu hijo tiene que comer. Y ya está, es así de básico. Entonces, bueno, pues nuestra generación es disfuncional, evidentemente, los millennials, a nadie le gustan los millennials, ni a los jóvenes ni a los mayores, todo el mundo detesta a los millennials, que somos nosotros, nos dicen que somos vagos, que somos débiles, que somos lloricas, que nos deprimimos con nada. Bueno, quizás es porque somos la primera generación con los ojos un poco abiertos y que vemos realmente la miseria de este mundo, ¿vale? Luego te pones a leer la Biblia y te das cuenta que esta miseria lleva aquí miles de años. Porque en época de Jesucristo y antes de Jesucristo, todas estas barbaridades ya se hacían y nunca se han parado realmente. Nunca ha habido una época de paz completa en el mundo. Siempre ha habido guerras, muertes, siempre. Pero antes la gente tenía su familia, su núcleo familiar y su seguridad. Ahora ya no tenemos nada. Literalmente nada. Estamos vendidos al diablo, ¿vale? Bueno, ellos le han vendido ya nuestra alma al diablo, ¿no? Ahora el diablo solo tiene que cogerla, si se lo permitimos, claro. Pues nada, ahí va eso, un saludito, amigos, no os desesperéis, no estáis solos, estamos todos en la mierda,
creedme, estamos todos en la mierda. O sea, no solo yo, es que toda la gente que conozco está en la más absoluta miseria ahora mismo. Incluso los que se la daban de tener una vida chachi, de que todo guay, ni siquiera esos están bien ya, ¿vale? Así que no os desesperéis. Mira, de hecho aquí estoy viendo a un tío que está en un banco ahí, no lo voy a enfocar por respeto, y está con su maleta y claramente está viviendo en la calle. Un chaval joven que seguramente tenga estudios, seguramente sea súper válido, pero está en la puta calle, como me voy a quedar yo en 3 días. Si Dios no me manda una ayudita. Bueno amigos, ahí lo dejo, nos vemos, que vaya muy bien, desearme suerte. El trabajo, sigo de prueba, aún no me lo han dado 100%, les caigo bien, pero estoy muy patoso, no sé qué me pasa. Bueno, sí sé qué me pasa, que yo ya no quiero seguir en este mundo, eso es lo que me pasa. Un saludo amigos y nos vemos, chao chao.